Pensé que conocía bien la noche, que después de años trabajando sola ya nada me podría sorprender. Me equivocaba. Hay cosas que se esconden en la oscuridad, esperando el momento justo para aparecer. Y créeme, cuando lo hacen, no hay vuelta atrás. Lo que me pasó en aquella cantina todavía me persigue. Y lo peor, sé que no soy la única. Me llamo Camila, tengo 27 años y desde hace poco más de 3 años cubro el turno nocturno en una vieja cantina a las afueras de Tijuana. Es uno de esos lugares que parecen atrapados en el tiempo, donde las paredes guardan más secretos de los que uno puede imaginar. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia no la vas a poder olvidar. La cantina se llama La Sombra Roja, un sitio modesto, con luces tenues y mesas que crujen cada vez que alguien se sienta. Los clientes son siempre los mismos. Hombres mayores que vienen a beber en silencio, camioneros que paran antes de seguir su ruta y de vez en cuando algún perdido que entra buscando compañía o simplemente un trago fuerte. Lo que siempre me gustó de trabajar aquí es la rutina. Es predecible, casi aburrida, y eso me daba tranquilidad. No pasaba nada fuera de lo común, o al menos eso creía. Durante la semana me tocaba quedarme sola, sin compañeros, sin nadie que viniera a hacerme segunda. Solo yo, las botellas y el sonido de la vieja rocola que desde hace años repite la misma lista de canciones viejas de rock clásico. Había noches en las que el silencio era tan profundo que podías escuchar hasta los relojes del bar marcando los segundos. O eso pensaba, porque uno de esos relojes, el más grande, siempre hacía algo extraño. Justo a las 3 de la madrugada se detenía. No importaba cuánto le diera cuerda o cuántas veces le cambiara las pilas. A las 3 exactas, las manecillas se congelaban. Con el tiempo dejé de prestarle atención. Pensé que era una de esas cosas curiosas, sin importancia, hasta que empecé a notar otras cosas, pequeños detalles que al principio parecían simples coincidencias, como las sombras que a veces se reflejaban en las paredes aunque no hubiera nadie más conmigo, o el crujido de la madera, como si alguien caminara detrás de la barra. Una noche, mientras cerraba temprano porque no había casi nadie, vi algo que me heló la sangre. En el espejo del fondo, ese que siempre limpiaba cada noche, apareció por un segundo un reflejo que no era el mío. Pensé que me estaba volviendo loca, pero desde ese día supe que algo estaba a punto de cambiar. Después de aquella noche del espejo, me prometí que no le daría más vueltas. Era cansancio, me dije. Una ilusión de mi mente agotada, pero la calma no duró mucho. Pasaron unos días sin novedades, clientes habituales, risas apagadas y la misma música sonando en el fondo como un eco del pasado, hasta que llegó él. Era martes, poco después de la 1 de la madrugada. La cantina estaba vacía, salvo por un par de parroquianos que bebían en silencio. Entonces, la puerta se abrió con un leve chirrido y un hombre que nunca había visto antes cruzó el umbral. Lo primero que noté fue su porte, alto, delgado, con una presencia que dominaba el ambiente sin necesidad de decir una palabra. Vestía un suéter negro de cuello alto y un abrigo largo, también negro, perfectamente ajustado a su figura. Tenía el cabello bien peinado y su rostro, aunque marcado por los años, reflejaba algo que no supe definir al instante. No era belleza, era poder. Se acercó con paso seguro y se sentó justo en medio de la barra, ignorando las mesas vacías. Su postura era impecable, como si cada movimiento estuviera calculado. Me acerqué con una mezcla de curiosidad y precaución, y él apenas miró las botellas detrás de mí antes de pedir lo más caro que teníamos. Mientras le servía, me lanzó una sonrisa cordial, de esas que parecen genuinas, pero que te dejan con la duda. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó con una voz tranquila, casi melodiosa. No vi nada extraño en la pregunta. A muchos les gusta charlar con la bartender.
Así que le respondí que sí, que era un buen trabajo, sencillo, y que las noches solían ser tranquilas. Él asintió como si esperara esa respuesta. «Eres joven, podrías estar haciendo algo más grande», añadió, dejando la frase flotando en el aire. Me reí un poco sin darle mucha importancia. A veces la gente habla por hablar, pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda, aunque no sabría decir por qué. Me quedé en silencio mientras bebía su trago, y entonces algo me llamó la atención. El reloj, el grande, el que siempre se detenía. Estaba parado otra vez, las 3:00 en punto. Tragué saliva, mirando de reojo el espejo detrás de él. No había nadie más reflejado, solo nosotros dos, pero sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Terminó su bebida de un trago y sacó un billete. No era un simple pago. Dejó sobre la barra 2,000 pesos, perfectamente doblados, y sin decir más, se levantó y se fue. Lo vi cruzar la puerta, desaparecer en la noche. Pero al mirar el espejo una vez más, por un instante, su reflejo seguía allí, observándome. Pensé que no lo volvería a ver, que aquella noche había sido solo una anécdota extraña para contar. Pero me equivoqué. Una semana después, cuando la madrugada caía como un manto pesado sobre la ciudad, él regresó. Solo que esta vez no venía solo. Fue un jueves, poco después de medianoche. Yo estaba limpiando las mesas cuando la puerta volvió a abrirse. Primero entró él, con la misma ropa oscura, impecable, con esa mirada que parecía estudiarlo todo. Pero lo que realmente me inquietó fue la mujer que lo acompañaba. Ella era más joven, quizá unos 30 y pocos. Tenía el cabello teñido de un tono castaño que contrastaba con su piel pálida, y vestía ropa que intentaba ser moderna, pero algo en su estilo no encajaba. Era como si se esforzara demasiado por parecer alguien que no era. Ambos se sentaron juntos en la barra, justo en el mismo lugar donde él se había sentado la vez anterior. Me acerqué con cautela, intentando mantener la calma, aunque mi corazón ya latía más rápido de lo normal. Antes de que pudiera saludarlos, la mujer se adelantó, sonriendo de una forma que me puso los pelos de punta. «¡Qué linda eres!», me dijo, mientras sus dedos rozaban mi brazo, quedándose un segundo más de lo normal. No supe qué decir. Reí nerviosa y le agradecí, pero algo dentro de mí gritaba que algo andaba mal. Pedí sus órdenes, intentando mantener la conversación breve, pero la mujer no dejaba de mirarme como si me estudiara. Pidieron 2 tragos, los más caros, sin pestañear. Mientras se los servía, comenzaron con preguntas que al principio parecían normales. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando allí? Si no me aburría, si no pensaba hacer algo diferente. Respondí con frases cortas, tratando de no darles demasiada información. Pero fue entonces cuando la mujer se inclinó hacia mí y bajó la voz, como si estuviera a punto de confiarme un gran secreto. «Mira, dirijo un club muy exclusivo», susurró. «Organizamos eventos privados. Siempre estamos buscando chicas como tú, jóvenes, simpáticas, discretas. Puedes ganar 50,000 pesos en un solo fin de semana. Todo seguro, todo limpio». Me quedé helada. ¿Qué clase de propuesta era esa? Traté de reír, fingiendo que no lo tomaba en serio. Le dije que sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero ella no soltó su sonrisa, ni siquiera un instante. «Es real», insistió. «Varias chicas de por aquí ya trabajan con nosotros. Les va muy bien. Tú podrías ser una de ellas». Y fue ahí cuando algo cambió en su mirada. Una frialdad, una determinación que me hizo dar un paso atrás mentalmente. «Ven, solo un minuto afuera. Hay alguien que puede explicarte mejor», dijo, señalando la puerta con la cabeza. En ese momento, sentí que debía decidir, pero algo me dijo que no debía moverme de allí. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me negué. No con cortesía, no con una sonrisa forzada. Simplemente dije: «No, estoy bien, gracias». Mi voz salió firme, sin temblor. Ella frunció ligeramente los labios, como si no estuviera acostumbrada a un no.
Por un segundo, su sonrisa perfecta se desmoronó, revelando una expresión que me heló. Pero justo en ese instante entró un grupo de clientes, riendo y hablando fuerte, llenando la cantina de ruido y vida. La mujer miró al hombre que la acompañaba y sin decir una palabra más, ambos se levantaron y se fueron. Vi cómo salían por la misma puerta por la que habían llegado y no pude evitar sentir un alivio inmediato, como si hubiera escapado de algo, aunque no sabía exactamente de qué. Esa noche, mientras cerraba, no dejaba de pensar en lo que había pasado. ¿Qué clase de club era ese? ¿Por qué querían tanto que yo saliera? Y lo más importante, ¿qué habría pasado si lo hubiera hecho? Intenté dormir, pero el sueño no vino fácil. Las palabras de la mujer se repetían en mi cabeza como un eco. Todo seguro, todo limpio, pero había algo sucio, algo oscuro detrás de todo eso. Pasaron un par de días y traté de convencerme de que todo había terminado. Les conté a mis compañeros lo que había pasado y mi jefe, don Julián, me aseguró que si volvían, él estaría cerca a solo unos minutos. Además, las cámaras de seguridad estaban funcionando y eso bastaba, o al menos eso quería creer. Pero la tranquilidad duró poco. Fue un miércoles, casi al final de mi turno. La cantina estaba vacía y yo limpiaba la barra como siempre. Afuera, la calle se veía desierta. Solo las luces de los faroles iluminaban la oscuridad. Cerré la puerta, apagué las luces y salí hacia mi coche. Fue entonces cuando lo vi. Un auto estacionado al otro lado de la calle, motor apagado, ventanas oscuras. No me pareció extraño al principio. Tijuana está llena de autos así, esperando a alguien, descansando. Pero mientras me acercaba a mi coche, sentí algo, una mirada. Esa sensación punzante en la nuca que te dice que no estás sola. Subí rápido, cerré con seguro y encendí el motor. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. El auto arrancó también. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Aceleré un poco, tomé una calle lateral. El coche me siguió. Cada giro, cada semáforo, ahí estaba. No demasiado cerca, pero siempre presente. No sabía qué hacer hasta que lo vi. El edificio de la policía. Sin pensarlo dos veces, giré bruscamente y me metí al estacionamiento. El coche detrás de mí frenó y luego se fue, desapareciendo entre las sombras. Cuando llegué a casa, temblando aún, encontré un papel bajo la puerta. Elegiste el camino más largo. Esa noche casi no dormí. Cerraba los ojos y veía el papel, esas palabras marcadas con tinta negra que parecían arder en mi cabeza. Elegiste el camino más largo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza? ¿Un aviso? Me acosté, pero el sueño vino con peso. Y cuando finalmente me rendí al cansancio, no descansé. Todo lo contrario. Soñé que estaba en la cantina, pero no era como siempre. Las luces estaban apagadas y solo un tenue resplandor rojo salía de la rocola, iluminando las sombras que se arrastraban por las paredes. Caminaba detrás de la barra y escuchaba pasos. Mi propio aliento parecía rebotar en las botellas vacías. Entonces empezó a sonar una canción. No era ninguna de las que conocía. Era una melodía lenta, casi un lamento, con una voz femenina susurrando palabras en un idioma que no entendía. Me acerqué a la rocola, pero no podía ver el número de la pista. Estaba borroso, como si no debiera saberlo. Giré sobre mí misma y allí estaba ella, Rebeca, de pie, al otro lado del bar, mirándome sin parpadear. Su piel era aún más pálida y sus labios se movían, pero no emitía sonido. Solo la música llenaba el aire. Detrás de ella, el espejo, y en el reflejo una figura oscura, más alta, más amenazante, que parecía avanzar hacia mí. Desperté de golpe, sudando, con el corazón desbocado. Aún era de madrugada, pero sentía la necesidad de ir al bar, de comprobar que todo estaba bien. Llegué antes del turno, con el sol apenas asomándose. Entré, encendí las luces y todo estaba en su lugar. Respiré hondo, aliviada, hasta que escuché la música. La misma melodía del sueño, suave, casi imperceptible, saliendo de la rocola.
Me acerqué lentamente, como si cada paso costara más. La máquina estaba encendida, marcando una pista sin número, como en mi pesadilla. ¡Qué demonios!, susurré con la voz temblando. Desconecté la rocola, pero la sensación de frío ya se había instalado en mi cuerpo. Revisé todo el lugar, pero estaba vacío, o eso quería creer. El resto de la jornada fue un tormento. Cada cliente que entraba, cada sombra que se movía, me hacían saltar. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Cómo explicar algo así sin parecer loca? Pero sabía que no era una coincidencia. Sabía que la canción, la figura en el espejo, el reloj, todo estaba conectado. Solo no entendía cómo. Y entonces recordé algo. El reloj. Miré la hora. 3:00, como siempre. Solo que esta vez no se había detenido. No. Esta vez el segundero iba hacia atrás. Intenté convencerme de que todo era producto de mi mente, de que los sueños y la música eran solo coincidencias. Pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Algo que no podía explicar. La semana transcurrió en un extraño estado de alerta constante. Cada noche miraba por la ventana de la cantina, buscando aquel auto, aquellas figuras, pero no aparecieron. Por un momento creí que tal vez se habían cansado, que me habían dejado en paz, hasta que ella regresó. Era una noche lenta, de esas en las que uno empieza a pensar en cerrar antes de tiempo. La calle estaba vacía, el aire frío. El reloj marcaba las 2:30 y yo limpiaba la barra deseando que las horas pasaran rápido. Entonces la puerta chirrió. Sentí el escalofrío antes de siquiera girarme. Rebeca estaba ahí, sola. Su figura parecía aún más delgada, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Pero su sonrisa, esa sonrisa seguía intacta, como si no hubiera pasado un solo día. Mi primer instinto fue sacar el teléfono. Lo desbloqueé con manos temblorosas y envié un mensaje a don Julián, rogando que llegara cuanto antes. No podía enfrentarla sola. Levanté la vista y allí estaba, sentada frente a mí, con las manos juntas sobre la barra, observándome con una calma aterradora. Pensé en pasar a verte, dijo, como si fuéramos viejas amigas. Tragué saliva. Estamos por cerrar, le respondí, con la voz más firme que pude. No puedo atenderte hoy. Ella inclinó la cabeza, como decepcionada. Solo quería un último trago, un viejo clásico, nada más. Dudé. Si la echaba, tal vez haría algo peor. Si le servía, tal vez podría ganar algo de tiempo. Girándome para preparar un cóctel. Trataba de mantener la mente clara, pero cada segundo que pasaba sentía que la piel me ardía, como si estuviera siendo observada por 1000 ojos invisibles. Fue entonces cuando escuché el sonido, un leve golpe metálico proveniente de la parte trasera. Mi cuerpo se tensó. No era un sonido normal. No era el viento. Alguien estaba allí. Me giré rápidamente. La silla donde Rebeca se había sentado estaba vacía. Corrí hacia la puerta principal y la cerré con llave. La respiración me salía entrecortada, el corazón martillando en mi pecho. Los golpes en la puerta trasera aumentaron. No tenía dónde esconderme, ni por dónde escapar. Tomé lo primero que encontré, una botella pesada, y la sostuve con fuerza. No pensaba rendirme sin luchar, pero en medio del silencio vi algo a través del vidrio de la entrada. Un vehículo. Los faros iluminaban la calle. Era don Julián. Y justo en ese instante los golpes cesaron. No me atreví a moverme. Los golpes en la puerta trasera habían cesado, pero el eco de esos ruidos aún vibraba en mis oídos. Afuera, las luces del coche de don Julián seguían encendidas, un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Me acerqué lentamente a la entrada, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado. La puerta no mostraba señales de intento de forzarla, pero el miedo ya estaba instalado en mi cuerpo, en cada fibra. Fue entonces cuando lo sentí, un susurro. Al principio creí que era mi mente jugándome una mala pasada, pero ahí estaba, una voz baja, casi imperceptible, que parecía salir de las propias paredes del bar. Camila, decía, mi nombre. Giré sobre mis talones
buscando el origen, pero no había nadie, solo el sonido del reloj marcando con insistencia. Me acerqué al mostrador, temblando, y entonces noté que la botella que había dejado en el suelo estaba partida, como si alguien la hubiera aplastado. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cómo? Las luces parpadearon por un segundo, y la rocola emitió un chasquido. Sin encenderse, sin música, solo ese ruido seco que me hizo retroceder un paso. Camila, la voz nuevamente, ahora más cerca. Tragué saliva. No podía perder la cabeza. No podía. Corrí hacia la parte trasera, asegurándome de que todas las puertas estuvieran bloqueadas. Pero cuando llegué, el aire estaba diferente, más denso, más frío. El espejo. A lo lejos, desde la barra, lo vi. No había nadie frente a él, y sin embargo, una figura se dibujaba en su superficie. Alta, oscura, indefinida, la misma que había soñado, la misma que se escondía detrás de Rebeca. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar mientras el reflejo se movía, no hacia mí, sino hacia la salida, hacia la puerta que don Julián había cruzado segundos después. Corrí hacia él, tropezando con las sillas, gritando su nombre. Lo alcancé justo cuando abría la puerta. «¡No hay nadie!», gritó, confundido, mirando a su alrededor. «Estaban aquí». Golpeaban la puerta. La mujer, Rebeca, desapareció. Me miró incrédulo. Su mano en mi hombro fue lo único que evitó que me desplomara. «Tranquila, Camila, ya pasó». Pero yo sabía que no era así. Algo seguía allí. Algo no se había ido. Y mientras intentaba explicarle, vi por última vez el reloj. 3:00. Otra vez, siempre la misma hora. Don Julián me llevó hasta una de las mesas, me dio agua y trató de calmarme, pero mis manos seguían temblando, y cada vez que cerraba los ojos, veía ese reflejo, esa silueta que no podía ser real. «¿Qué fue lo que viste?», preguntó, serio, pero con una sombra de preocupación en la voz. Le conté todo, desde que Rebeca había vuelto, sola, hasta los golpes en la puerta y las voces que me llamaban. No omití nada. Ni siquiera el detalle del espejo y la figura oscura. Él me miró en silencio y luego asintió. «Vamos a revisar las cámaras», dijo. Fuimos juntos al pequeño cuarto donde guardábamos el monitor de seguridad. Don Julián sabía cómo manejarlo mejor que yo. Rebobinó la grabación hasta encontrar el momento exacto en que Rebeca entró. Ahí estaba, nítida, sonriendo, hablando conmigo. Pero algo estaba mal, muy mal. La grabación mostraba que nunca la serví, ni siquiera preparé su trago. En el vídeo solo estaba parada frente a ella, inmóvil, como si estuviéramos atrapadas en una conversación sin sentido. Pero yo recordaba cada detalle, cómo me giré, cómo escuché los golpes. «Mira eso», susurró don Julián señalando la pantalla. En la esquina del vídeo, cerca de la puerta trasera, dos hombres enmascarados se movían con cautela. Uno golpeaba, el otro miraba hacia el interior, buscando algo. No se trataba de fantasmas, eran reales y estaban ahí. Mi corazón se detuvo. Pero entonces algo más apareció. En el reflejo del espejo, justo detrás de mí, una tercera figura, alta, sin rostro, sin forma definida, pero claramente visible. No estaba en la cantina, no físicamente, solo en el espejo. ¿Quién es eso?», pregunté sin poder apartar la vista. Don Julián hizo una mueca, como si hubiera visto algo que no quería recordar. Eso ya lo había visto antes. Me volví hacia él, confundida. «Hace muchos años», comenzó con voz baja, «cuando apenas había empezado con este lugar, había otra muchacha que trabajaba en las noches. Se llamaba Lucía. Una noche desapareció. La policía no encontró rastros ni cámaras, nada. Pero antes de irse, me dijo que veía cosas en ese espejo. Sombras, rostros. Yo no le creí. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué le pasó?». Don Julián negó con la cabeza. «Nunca la encontraron». Volvimos a mirar la pantalla. Los hombres huyeron antes de que él llegara, pero la figura del espejo permaneció unos segundos más hasta que la imagen se desvaneció. «Camila»,
Creo que esto no es solo un intento de robo. Hay algo más. Algo que ha estado aquí desde hace tiempo. Y yo lo sabía, porque desde esa noche el espejo nunca me dejó en paz. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Aunque don Julián me aseguró que ya no trabajaría sola, que siempre habría alguien conmigo durante las noches, no podía quitarme de la cabeza lo que habíamos visto. Las imágenes, los hombres, la figura, todo se repetía en mi mente como un disco rayado. Intenté alejarme del tema, convencerme de que ya había terminado, que el peligro había pasado. Pero la verdad es que cada noche sentía que algo me observaba desde las sombras del bar, algo que no se había ido. Don Julián me contó más sobre Lucía. Dijo que ella también había tenido encuentros con personas extrañas que le habían ofrecido trabajos mejores fuera de la cantina, que también había recibido notas, mensajes sin sentido, y que al igual que yo, había sentido que algo la seguía. Lo que me heló la sangre fue saber que la policía nunca encontró pistas, ni siquiera pruebas de que ella se hubiera ido por su cuenta. Simplemente desapareció. Empecé a preguntar a otros empleados antiguos. Algunos sabían poco, otros evitaban el tema. Pero uno de ellos, Luis, un mesero que llevaba más de una década en el lugar, me dijo algo que nunca olvidaré. «No eres la primera», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien escuchara. «A lo largo de los años, varias chicas han tenido problemas aquí. No todas desaparecieron, pero sí se fueron sin decir nada, de un día para otro. Siempre lo mismo, propuestas extrañas, hombres y mujeres que nadie conocía, y ese espejo, ese maldito espejo». Le pedí que me explicara, pero no quiso seguir hablando. Esa noche, al cerrar, me quedé sola por unos minutos. Me armé de valor y caminé hasta el espejo. Lo miré fijamente, buscando algo, cualquier cosa. Mi reflejo estaba allí. Nada raro, nada fuera de lugar, hasta que las luces titilaron. Por un instante, vi algo detrás de mí. No era una figura clara, solo una sombra que se movía, que parecía querer acercarse. Me giré rápido, pero no había nadie. Corrí hacia la salida, con el corazón en la garganta, y al pasar junto a la rocola, esta encendió sola, tocando la misma melodía del sueño. La misma. Apagué todo, salí, y no volví a mirar atrás. Desde entonces, evito ese espejo. Le pedí a don Julián que lo cubriera, que lo quitara si fuera posible, pero él, al mirarme, solo dijo: «Ese espejo estaba aquí antes que nosotros. No podemos sacarlo, nadie puede». Y ahí supe que este misterio no tenía fin. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Dejé de trabajar sola, sí, pero eso no cambió la sensación constante de estar siendo observada. En la cantina, durante el día, todo parecía normal. Clientes, risas, música de fondo, pero cuando caía la noche, el ambiente se volvía denso, como si las paredes mismas respiraran un aire diferente. El espejo permanecía cubierto, pero a veces, al pasar cerca, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo al otro lado aún intentara verme. Intenté seguir con mi vida, olvidarlo todo, pero había detalles imposibles de ignorar. Cada noche, sin falta, el reloj grande del bar se detenía exactamente a las 13:00. Aunque don Julián lo cambiara, aunque lo reemplazara por uno nuevo, siempre era igual. A esa hora, el tiempo simplemente dejaba de avanzar. La rocola también empezó a fallar. Se encendía sola, a cualquier hora, y reproducía fragmentos de aquella canción que escuché en mis sueños. Ninguno de los técnicos que vino pudo explicar por qué. Pensé en dejar el trabajo, mudarme, comenzar de cero en otro lugar, pero algo me retenía, como si este capítulo de mi vida aún no estuviera cerrado. Una madrugada, mientras limpiaba una de las mesas, noté algo que me hizo detenerme. En uno de los vidrios empañados por el frío, había un nombre escrito con el dedo: Rebeca. No sabía cómo había llegado ahí. No había nadie más. El bar estaba vacío y yo no lo había escrito. Me acerqué
Limpié el vidrio con rapidez y corrí a asegurar todas las puertas. Esa noche dormí con las luces encendidas, esperando que no hubiera más señales. Pero al despertar, encontré una hoja bajo mi puerta. No era como las anteriores, no tenía amenazas, solo una frase simple: nos veremos pronto. Supe entonces que esto no había terminado, que tal vez nunca terminaría. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera salido aquella noche con Rebeca. Si hubiera seguido sus pasos, aceptado su oferta, tal vez habría desaparecido como Lucía, como tantas otras. O tal vez solo habría acelerado lo inevitable, porque cada vez que cierro los ojos, cada vez que la cantina se queda en silencio, escucho esa voz. Mi nombre susurrado desde un lugar que no puedo ver. Y cada noche al llegar las 3:00, siento que el tiempo se detiene, no solo en el reloj, sino dentro de mí. Y sé que un día esa figura en el espejo no será solo un reflejo, será real y vendrá por mí.